Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio el poder estar con ustedes nuevamente hoy lunes y continuar con este estudio que estamos hablando sobre Jesús, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Esperamos que hayan pasado una Navidad en familia, en paz, en armonía, en unidad y allí en casa, protegiditos y cuidándose y siguiendo obviamente el protocolo de bioseguridad que hubo aquí en el país y en la ciudad. Bienvenida, Claudia. Bueno, Dios les bendiga. Como dices, Andrés, seguimos con nuestro estudio acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Hoy vamos a estar estudiando, como ya se los habíamos prometido, acerca de los milagros de Jesús. Creo que es un tema muy hermoso que vamos a aprender mucho. Vamos a estar mirando por qué o para qué Jesús obraba esos milagros y qué sentido daba Jesús a los milagros. Son dos preguntas muy importantes que en el programa de hoy o en el estudio de hoy vamos a estar aclarando y aprendiendo todos juntos. Les queremos recordar seguirnos en las redes sociales como Devocionales Fuego de Dios, en Facebook, en YouTube e Instagram. También les invitamos a darle like al video, darle clic a la campanita para que te estén llegando todas nuestras notificaciones. Esperamos estén muy atentos y vamos a iniciar orando, vamos a iniciar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Muy bien, Claudia. Y también no olvidemos la línea de WhatsApp. Tenemos esta línea de WhatsApp con un motivo muy especial y único, es poder tener un contacto más directamente con ustedes a través de sus peticiones y oraciones. Escribe allí tu oración y la petición, aquella necesidad que estás esperando y que obviamente en nuestra oración, en nuestros devocionales estaremos orando e intercediendo por ellas. El teléfono es muy fácil, aparece aquí en la pantalla, 305-314-6953. Grábelo como Iglesia Cristiana Fuego de Dios para las Naciones o Devocionales Fuego de Dios, es la misma línea. Entonces vamos a orar, Claudia. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. La gloria es para ti. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar en medio nuestro. Señor, declaramos presencia tuya, Señor, declaramos dirección tuya. Háblanos en este día, enséñanos, muéstranos, Señor, qué es lo que tienes para darnos el día de hoy. Muéstranos, háblanos, prepara los corazones, bendito Dios, los oídos espirituales y que esta palabra, Señor, no llegue vacía, que cumpla un propósito especial en cada uno de los corazones y en cada una de las vidas. En el nombre de Jesús. Oramos por cada una de las peticiones con nombre propio, te las ponemos en tus manos. Señor, glorifícate, trae sanidad, trae liberación, trae, Señor, esa intervención, interviene en cada una de las situaciones a favor de tus hijos, Señor. Glorifícate, no permitas que queden avergonzados o quedemos avergonzados, Señor. Somos hijos tuyos y contamos con el poderoso gigante, con el que todo lo puede, con el médico de médicos. Entonces, Señor, glorifícate en cada vida y en cada familia, Señor. Trae la provisión y trae aquella sanidad, esa liberación y esa restauración en las vidas y en las casas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. La gloria es para ti por los siglos de los siglos. Amén. Habla, que tu siervo escucha. Gracias, mi Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar este estudio acerca de los milagros de Jesús leyendo una cita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 18 y 19, que nos dice, Andrés, la palabra de Dios. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Muy bien. Aquí vemos entonces que esta era una profecía
se le había dado al profeta Isaías en Isaías 61, desde el versículo 1. Isaías había profetizado ese reinado o esa manifestación de poder del Espíritu Santo sobre Amén. la vida de nuestro Señor Jesús, esa unción con la que Jesús vino a esta tierra a sanar a los quebrantados, a dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos. Y vemos que en los evangelios encontramos que los autores de los evangelios dedicaron gran parte de sus escritos en los evangelios a hablar acerca del cumplimiento de esta palabra. Y si nosotros miramos, el mismo Jesús la está leyendo acá en el Evangelio de Lucas, porque él fue invitado a la sinagoga, se le entrega el rollo del profeta Amén. Isaías y se abre en esta parte y él, claro, sin ningún temor, él dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, ¿cierto? Eso sucede después de que fue bautizado, después de la tentación, y ahí se inicia entonces lo que es su ministerio público. Amén. Claudia, y vamos entonces a estar como dando esa respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué y para qué obraba milagros Jesús? Y también, ¿qué sentido daba Jesús a los milagros que realizaba? Así es. Entonces, y como decías, Claudia, se da cumplimiento a esta profecía de Isaías y se da en Jesús. Así y es. él mismo, obviamente, como estabas contando, Claudia, declaró cumplida esa profecía en su propia vida, y ahí fue cuando obviamente se enojaron contra él. Así es. Muy bien. Muchas veces cuando nosotros pensamos en Dios o hablamos de Él, lo que más nos llama la atención y lo que nosotros como hijos de Dios podemos proclamar con más fuerza es su poder, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios nos podemos sentir confiados, podemos tener esa seguridad de decir que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Al cual nada le coge por sorpresa, el que no pierde el control absolutamente de nada, y más cuando somos sus hijos. Él está al control de todo lo que pueda pasar en nuestra vida. Eso es lo que más claramente, son muchas cualidades de Dios, pero esa es una de las características que resaltan de Dios, de su personalidad, porque nosotros tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, al obrador de milagros. Y hay una palabra muy linda que dice que si Él hacía milagros ayer, Él los sigue haciendo hoy, porque Él es el mismo, dice la palabra, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Claudia, es que, y lastimosamente, no sé si de pronto es por falta de enseñanza o falta de tener esa experiencia de cada uno de los creyentes, o falta de esa autoridad o de esa fidelidad en esa búsqueda, porque muchas veces las personas dicen: oren por mí para que pase tal milagro, oren por mí, venga, ore, sabiendo que cada persona, Claudia, cada hijo de Dios tiene la unción del Santo. Amén. Que obviamente esa unción, que más adelante Dios permitirá darle el estudio sobre la unción, pero esa unción, Claudia, se daba a los sacerdotes, se ungían a los reyes también, y mira que en la Biblia dice que nosotros somos llamados reyes y sacerdotes. Amén. Y tenemos la unción del Santo. Así entonces quizás es esa falta de fe o esa incredulidad, de es que Dios no está conmigo, en fin, no sé, pero cada uno debemos de tener esa conciencia y esa seguridad que la unción está sobre cada uno de nosotros. Amén. Y es que no es uno, es Dios mismo. Así que es. Obviamente obra ese milagro. Escrito está, el mismo Señor dijo que cuando dos personas se reúnen y se ponen de acuerdo en algo común y oran en el nombre de Jesús, Dios concede esa petición. Y ahí es cuando necesitamos tener esa unidad en oración, en esa unanimidad, para obviamente interceder y orar por un enfermo, orar por una familia, orar por una petición específica y creer de que Dios va a obrar, porque no es uno, es en el nombre de Jesús y de reclamar esa promesa. Así es. Muy bien.
Cuando nosotros entonces nos acercamos detenidamente a los evangelios, ellos anuncian, ¿cierto? Ellos nos muestran algo muy hermoso, y es que cuando Jesús obraba esos milagros, obviamente Él es el Todopoderoso, como lo dije antes, y que nada se sale de su voluntad, todo está bajo su control, bajo su dominio, pero hay un ingrediente esencial en los milagros que nosotros vemos registrados en la palabra de Dios, y es el amor. Amén. Jesús es movido por ese amor que el Padre mismo había puesto en su corazón, y desde que nosotros leemos en este Evangelio de Lucas, cuando Él dice, porque Él me ha enviado, o sea, Él lo tenía claro, que Él venía de parte de Dios, de su Padre, y que lo había enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él lo había enviado a dar vista a los ciegos. Él lo había enviado a pregonar esa libertad, a traer libertad al que estaba cautivo. Y todo esto entonces lo podemos resumir en esa palabra amor, porque ese amor infinito de Dios Padre se reflejó en Jesús aquí en la tierra para todos los seres humanos, ¿cierto? Entonces vemos que precisamente es el amor, es ese amor infinito hacia el ser humano, y es precisamente lo que lleva a Jesús a ayudarnos, a socorrernos, a intervenir cuando nosotros necesitamos un milagro. Cuando nosotros creemos en esos milagros, tenemos la fe para creer en esos milagros, porque hoy mucha gente no tiene la fe, ¿sí? No, le falta la fe o pone en duda, pero personalmente nosotros hemos visto milagros de parte de Dios en la familia, en familiares, en finanzas, en muchos milagros nosotros hemos visto, pero también en muchas otras oportunidades hemos visto su perfecta voluntad, porque su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hablamos de un Pablo que resucitó muertos, ¿sí? Recordemos el caso cuando Eutico el joven se cae y él lo resucita. Vemos a un Pablo que dice que aún los paños, las ropas que llevaban, sanaban los enfermos. Amén, sí. Pero también me llama mucho la atención el hecho de que él le pide a Dios 3 veces que le quitara su aguijón. No sabemos con claridad cuál era ese aguijón, tal vez era una dolencia en su cuerpo, no sabemos, y no vamos a entrar a especular de lo que la palabra no habla. No profundiza. No profundiza, pero mucha gente hoy cuestiona a las personas que el Señor usa para sanidades y milagros. Las cuestiona y dice, pero como si el Señor lo usa en esto porque Él mismo se enferma. Era el caso de Pablo, y a eso es donde quiero llegar, ¿sí? Pablo pudo haber orado por él mismo y reprender toda enfermedad y ser sano, pero sin embargo la voluntad de Dios era que él se mantuviera con su aguijón. Y por eso Dios le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu debilidad. Esa era la voluntad perfecta de Dios para Pablo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, ¿cierto? Entonces, no podemos hoy, por el hecho de que una persona, un hombre de Dios usado, se haya enfermado, le haya faltado su esposa, su hijo, atraviese momentos difíciles, y como iglesia entramos a cuestionar, pero ¿cómo así? Este no es pues el que hace campañas de sanidades, de milagros, pero es que Dios obra de maneras que no podemos entender. Y yo veo esto muy claro en la vida de Pablo, y por el hecho de que estas personas no su esposa, sus hijos, su familiar no se sanó, no quiere decir que Dios no lo use en sanidad o que Dios hoy no esté haciendo milagros. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sí, Claudia. Es que, y es la vida de Pedro, de Juan, todos hicieron milagros, y sin embargo ellos también fueron perseguidos, fueron mártires, los mataron porque no iban a vivir para siempre. Entonces mira que Dios tiene control de la vida de cada persona, y
todas esas cositas son con un propósito. Amén. En el caso de Pablo, Dios tenía un propósito con Pablo, Así algo específico es. para él, Así quizás para que no se le subiera el orgullo, no sabemos. Uno entra aquí a pensar y especular, pero uno no sabe cuál es el propósito con Pablo y cuál es el propósito con nosotros o con las demás personas, o con los predicadores o los evangelistas, los siervos y hombres y mujeres de Dios que él mismo usa. Amén. Entonces sí, Dios es soberano, porque cuántas veces con mucha fe se ora por una persona, pero ese es el tiempo de cumplimiento, el tiempo de Dios, da a esa persona parte con él y se va. Amén. Entonces es la voluntad de Dios también, obviamente. Obviamente, y si es un hijo de Dios, pues ahí se obra el milagro más grande, que es la salvación, y pasa ya esa eternidad a estar en la presencia de Él, ¿cierto? Muy bien, ¿por qué o para qué Jesús hacía milagros? Esa es una de las primeras preguntas que podemos tener, y es: en el contexto general de los evangelios nos muestra que Jesús no hizo nunca un milagro a favor de sí mismo. Vemos en el contexto que estudiamos hace días la tentación, todas las obras que Satanás le pedía que hicieran eran a favor de sí mismo. Así es. ¿Sí? Pero Jesús se negó a hacer milagros a favor de sí mismo, ¿cierto? Y también vemos que Jesús no solo se niega a hacer milagros a favor de sí mismo, sino que se niega a hacer milagros como para que lo engrandecieran o para, hay una palabra, para satisfacer la curiosidad de las personas. Nunca hizo un milagro movido por esos sentimientos. Sí, Claudia, y vamos a mirar esos milagros de Jesús tan conocidos y tan poderosos. Es que el Señor hizo cantidad de milagros y se dio cumplimiento a toda esta palabra que Él dijo. Él dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió. Y mira que la primera parte que Él dice es para predicar. ¿Y para qué lo ungió el Señor? Para predicar el Evangelio a los pobres. Y miremos y comencemos desde ahí. El Señor, Claudia, diría yo que comenzó a demostrar las señales y estos signos, era para proclamar el Evangelio. Amén, así es. Entonces vemos que Jesús no hizo milagros nunca a favor de sí mismo. Segundo, Jesús no hizo milagros para satisfacer la curiosidad. No. Tercero, Jesús nunca hizo milagros para castigar a alguien por sus pecados, ¿cierto? Y tampoco Él hizo nunca milagros para ganarse el favor de las autoridades. Jamás lo hizo. Antes lo juzgaban. Exactamente. Entonces podemos tener claro esto, ¿cierto? En Mateo, por ejemplo, en Mateo 12, el versículo 38 y 39. Yo lo busco. Andrés, lo buscas, 12, por favor. 12. Sí, versículos 38 y 39. Dice: la generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Mira pues cómo le dicen. Él respondió y les dijo: esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Entonces aquí vemos esta palabra, que él se niega a hacer esa señal que le estaban pidiendo para que ellos lo aceptaran como el Mesías, y él no lo hace, y por el contrario, mire, tremenda respuesta que le da. O sea, la generación incrédula y adúltera, dice por acá, generación mala y adúltera, demanda señal, y les dice claro, y no se les va a dar ninguna otra señal sino la que está, la del profeta Jonás. Entonces él se niega a hacer eso. O creen en mí como el Mesías, como el ungido, como ese obrador de milagros, pero en favor y movido por amor y por misericordia, o ustedes verán, si no, o no creen, pero no les voy a hacer señal para yo poder ser aceptado por ustedes. Él nunca hizo eso. Igual vemos en otro caso, cuando él es llevado ante Herodes. Eso está en Lucas 23, versículos 8 y 9. Leámoslo también. Lucas 23. 8 y 9. Dice: Herodes, al ver a Jesús,
Se alegró mucho porque hacía bastante tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. No lo hizo tampoco, ¿cierto? Y Herodes era la autoridad suprema y Jesús dice que no le respondió absolutamente nada. Aquí podemos decir el ingrediente fundamental o por qué Jesús hizo milagros o para qué Jesús hizo milagros es claro. Jesús hizo esos milagros movido por el amor y por la misericordia. Ese amor que Dios Padre había puesto en su corazón para Amén. que obrara en favor de las personas. Todos los milagros de Jesús fueron obrados en favor de las personas, ojo, más débiles y que tenían, los más débiles que tenían rechazo de la sociedad, marginados por la sociedad, el caso de los leprosos, Sí. que eran puestos a un lado, por ejemplo, las prostitutas, las adúlteras. Él hizo todos estos milagros movido por el amor, por la compasión, por la misericordia y tenían la primera intención de ayudar en sus necesidades más urgentes. Ayudar en sus necesidades más urgentes. También vemos algo y es que antes de Jesús obrar un milagro, por lo general siempre se preocupaba más por la sanidad del alma, por la salvación sanidad interior, ¿cierto? Más que la sanidad física, siempre los llevaba a que se arrepintieran, a que lo reconocieran a él como el Dios, como el Salvador, y después de eso sí obraba esa sanidad física. Pero vemos en algunos pasajes que antes les decía: hija, tu fe te ha salvado, y después de esa salvación, por creer en él, venía la sanidad física. Y también en el caso del paralítico, que le perdonó los pecados y los fariseos lo criticaron. Pero ¿quién se cree que perdona pecados? Sino que el que perdona pecados es Dios. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O hijo, levántate y anda. Y ahí fue cuando lo sanó. Pero mira que primero tuvo esa sanidad interior con las personas. Así es. También, ¿qué sentido le daba Jesús a los milagros? ¿Cierto? ¿Cuál era ese sentido? Y el Evangelio de Juan llama todas estas acciones extraordinarias de Jesús, las llama signos o las llama señales, porque ellas nos dan a entender quién es realmente Jesús y cuál es la misión que a él le había sido encomendada desde antes de la fundación del mundo. Esta misma idea la encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas, también cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret, la que acabamos de leer, él se presenta como ese ungido, como esa persona enviada de parte de Dios para dar vista a los ciegos, para dar libertad. Ese es el sentido que también encontramos en el Evangelio de Lucas. Recordemos que cuando Juan Bautista, es otro pasaje que me impacta mucho, Juan Bautista ya lo encarcelan. Juan Bautista había visto la confirmación de Dios Padre en el bautismo de Jesús. Recuérdanos, Andrés, un poquito de eso, que escuchó la voz. Claro que sí, llegó Jesús, Juan el Bautista no quería ni bautizarlo, sino que él decía que antes él necesitaba ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le dice que lo bautizara para que se cumpliera lo escrito. Entonces lo bautizó y cuando se rasgó el cielo, dice Marcos, si no estoy mal, se rasgó el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y escuchó la voz en el cielo que decía, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. Y esa fue la señal de Juan el Bautista para saber que ese era el Mesías, el Cristo. Eso es muy importante a lo que quiero llegar, Andrés. Porque si nosotros vamos a ir a Mateo 11, del versículo 2 al 6, cuando Juan Bautista es encarcelado,
Él manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si verdaderamente Él es el Cristo. Y es algo que siempre ha impactado mucho o ha llamado mucho mi atención. Esta pregunta de Juan Bautista, ¿cierto? Sí. ¿Ya la tienes? La tengo aquí. Mateo 11. 11 versículos del 2 al 6. Dice: y al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id e informad a Juan de las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Hasta el 5. Sí, hasta el 6. Y bienaventurado es el que no tropieza en mí. Esto es impactante, ¿cierto? Porque Juan ya tenía claro que él era el Mesías, ya había escuchado la voz, ya había visto cómo descendió el Espíritu sobre él, pero estando en medio de su prueba, en medio de su dificultad. Claro, preso, quizás Sí. golpeado, con hambre, encarcelado. Él envía a 2 de sus discípulos y quiere, lo podemos ver, incredulidad, no podríamos nosotros entrar a juzgar, y mucho menos a un hombre como Juan Bautista. ¿Por qué se da esta pregunta? O quiere escuchar una vez más una confirmación. Porque si nosotros vemos, Jesús en ningún momento le manda a decir, pero ¿por qué estás incrédulo? ¿Por qué? No. Si vemos la respuesta que da Jesús, él vaya y dígale, confirmándole todo. Sí, que los ciegos ven. Y como Juan era profeta de Dios, él sabía claramente que el Mesías, Sí. que al que él le preparó el camino, venía con todas estas señales y con estos hechos extraordinarios. Y lo que hace Jesús antes de entrar como a juzgarlo, juzgar o a condenarlo, mirar esa parte en que él de pronto duda, mandas a confirmarlo, lo afirma como para que él ya va a ir a la presencia de Dios. Puedes ir tranquilo porque aquí estoy yo y he venido para traer libertad, sanidad, todo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Como quien dice, ya soy preso, ya soy menguando yo para que crezca Cristo. Entonces, para morir tranquilo, digo yo. Que Sí. Juan preguntó eso: ya quiero ser tranquilito, ya cumplí mi tarea, dejé al Señor ya listito. Sí, Digo qué yo. bonito, ya cumplí la misión que me había sido encomendado. Él quería Sí, yo digo que es hasta así. lo último afirmarse Sí, de morir saber en que paz. había cumplido con lo que Dios le había mandado a hacer, ¿cierto? Sí. Muy bien. Vamos a mirar el significado teológico de los milagros de Jesús. Tenemos varias razones y la primera de ellas es que lo primero es que los milagros que Jesús realiza no son considerados por los evangelistas de manera aislada, sino que están conectados con su predicación y el servicio de ella. Esto es hermoso, o sea, todo lo que hizo estaba conectado con la predicación y con el servicio. Recordemos que él vino a ser servido y no a servir. En Mateo 9:35, ¿qué nos dice Andrés? Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué lindo. Entonces vemos que sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Esto hacía parte de la predicación de Jesús, Sí. Claudia. Ahí vuelvo yo a la cita ahorita de Lucas, que el Señor me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Y era la manera de Jesús de predicar, de que se volvieran a Dios. Así es, muy bien. Entonces lo primero es que esos milagros estaban conectados con su predicación y con el servicio al que él vino a dar, ¿cierto? Amén. Lo segundo es que podemos deducir que la intención que Jesús tenía al lograr un milagro no era simplemente causar como esa impresión fuerte en la gente que lo veía o que lo escuchaba, sino que buscaba abrir el corazón de las personas a su misión como el enviado de Dios y a su mensaje salvador. Amén. Eso es lo segundo que podemos ver en los milagros de Jesús. O sea, lograba sus milagros
más por impactar a las personas no era tanto, sino como por tocar el corazón, para que esos corazones endurecidos fueran tocados de alguna manera y se pudieran abrir y pudieran recibirlo como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Sí, Claudia. Y el tercer punto, lo que he venido diciendo, es que por parte los evangelistas presentan estos milagros de Jesús como un elemento de la proclamación o de la predicación del reino de Dios, que era el tema central de la predicación de Jesús. Así es. Mira entonces que en ese sentido los milagros son un signo de que el reino de Dios, o mejor, el reinar de Dios ya había comenzado. Ese era el signo o la señal, era la proclamación del evangelio. Así es, y era tan importante porque los judíos tenían muy claro que cuando el ungido o el Mesías que ellos estaban esperando llegara, él iba a hacer todas estas señales. Esto estaba ya en Isaías, escrito. Y ellos ya lo esperaban, pero sin embargo lo vieron, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron completamente. Muy bien. Y tenemos lo último, y es que los milagros de Jesús fueron palabras eficaces, fueron su manera en que él se comunicó, la manera en que él vino, en que él comunicó ese mensaje de salvación, en que él anhelaba que las personas recibieran esa salvación. Esos son entonces algunos puntos que queríamos ver de esa parte teológica de los milagros de Jesús. Claudia, y lo que estás diciendo es muy importante. ¿Cuántas personas sanó el Señor? En 3 años. Sí. En 3 años, ¿cuántas personas? Desde que fue bautizado, tentado y comenzó su ministerio, desde a partir de ese momento comenzó a sanar. Así es. Hubo sanidades, la mujer de flujo de sangre, los leprosos. Vamos a ver una cita, ¿cierto? Así es. Aquí queremos mirar y tener algo también claro y compartirlo con ustedes, y es que los milagros nos muestran que la salvación que Jesús trae de parte de Dios Padre es una salvación íntegra. Amén. Y esto lo vimos cuando estudiamos el tema de sanidad interior y liberación, porque hablábamos en este tema que nos centramos mucho como hijos de Dios en la salvación. Amén. Y gloria a Dios por Amén, esa por la salvación salvación tan grande, pero dejamos a un lado lo que es la liberación, dejamos a un lado lo que es la sanidad y dejamos a un lado lo que es la provisión, que es el paquete completo, el kit. Exactamente. Entonces es una salvación integral y nos cobija a cada uno de los seres humanos. Recordemos que les enseñamos que la salvación se da ¿por qué? Por gracia, por la fe en Jesús, y la recibimos por gracia, pero lo que es la sanidad, la liberación, la provisión, son esas bendiciones que debemos pararnos en la brecha y pelear por ellas, ¿cierto? Amén. Ya están dadas, pero yo debo tomarlas. Y por eso muchos hijos de Dios hoy siguen luchando con un pecado porque no saben esta realidad, y es que tienes que tomarla, apropiarte de ellas y pelear por esa bendición. Hay que pelear tanto por ser libres del pecado, hay que pelear también por esa provisión que Dios, esas bendiciones que Dios ha desatado sobre cada familia, sobre cada persona, y que el enemigo se las quiere llevar. No permite que caigan sobre los hijos de Dios y sobre la sanidad. Amén. Entonces sí hay que pelear estas bendiciones. Claudia, y otra clave también es que Jesús, aunque Él era Dios, Él permanecía orando, ayunando, Amén. Vigilando. Amén. A toda hora se mantenía con esa intimidad con Dios Padre y con el Espíritu Santo, obviamente. Pero mira que si lo hacía el mismo Dios, lo hacía el mismo Jesús como Dios, necesitando esa dependencia del mismo Dios, ¿cuánto más nosotros? Así es. Y mira que hemos hablado que la unción vieja ya pasó. Por eso yo creo que Jesús renovaba esa unción todos los días a través de la oración, de esa búsqueda. Porque cuando dice en el Salmo 92:10 que el Señor nos da fuerzas como las del búfalo y aceite fresco. Entonces, el mismo Jesús buscaba esa unción fresca, el aceite fresco todos los días a través de la oración, el ayuno, la vigilia, todo.
¿sí? Porque muchos hoy viven de esas glorias pasadas. No, en el reino de los cielos no es así. Cada día tenemos que estar, o sea, ay, sí, lo que el Señor hizo hace como 5 años. No, lo que el Señor hizo hoy. Lo que Él hizo hoy, el milagro que hizo hoy, y a eso estamos llamados como iglesia. A buscar ese aceite, esa unción fresca, todos los días en esa intimidad. Muy bien, vamos a mirar entonces que Jesús hizo aproximadamente 33 milagros. 33 milagros, aunque Juan, cuando termina su evangelio, dice que hizo muchísimos y que, mejor dicho, no cabían en un libro. Aquí ¿cierto? está. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan aquí lo dice, él hizo muchas señales, nosotros tenemos la que el Espíritu Santo quiso que tuviéramos, aquí están registradas. Amén. Y nos bastan estas para creer que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él es nuestro sanador, nuestro libertador, son suficientes para que nosotros creamos. Jesús hizo entonces sanidades, liberaciones, Amén. Hizo milagros de tipo natural, resurrecciones, hizo signos extraordinarios. Entonces, ¿cuáles fueron los milagros de Jesús? Hizo sanidades, liberaciones, milagros de tipo natural, resurrecciones y signos extraordinarios. Sanidades, pongamos un ejemplo de una sanidad. Cuando sanó la suegra de Pedro, que le quitó la fiebre. Mire, hasta una fiebre. ¿Cuántas veces está con un familiar con fiebre y, ay, ¿qué hacemos? A punta de doles o acetaminofén, pero sabiendo que tenemos lo que es la sanidad, es el don, tenemos la unción del santo, oremos hasta por una fiebre de Claudia. Sí, aquí está en Lucas capítulo 4, para los que están tomando nota, versículos 38 y 39, es un ejemplo, solo vamos a dar uno de cada uno, de la sanidad de la suegra de Pedro. Sí, que dice: entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Solo un ejemplo. Pero Jesús, recordemos, sanó leprosos, Amén. Sanó ciegos, paralíticos, la mujer encorvada, el hombre de la mano seca. Muchas sanidades, ¿cierto? La mujer del flujo de sangre. Muy bien. Vamos a un ejemplo de liberación. Y también lo podemos ver acá en Lucas en el capítulo 4, el versículo 31 hasta el 37. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Aquí tenemos un ejemplo de esa liberación, y creo que uno de los más impactantes en cuanto al tema de liberación es el endemoniado gadareno. Sí, es una hermosa historia que nos narra la palabra, cómo Jesús va hasta ese lugar, va por ese hombre y lo libera. Me llama mucho la atención porque dice que él estaba tan poseído por los demonios, que cuando Jesús lo libera dice que ya se encontraba en su estado normal, ¿cierto? Y mira, Claudia, todo hasta el milagro que hubo, que ahorita lo tocaremos, cuando estaban atravesando el mar de Galilea, antes de llegar donde el endemoniado, se largó esa tempestad. Claro. Como impidiendo de que llegaran, y como el enemigo atacando y tratando de que no llegara Jesús allá. Para que este hombre fuera libre, como impidiendo eso. Entonces, mira que hasta Jesús calmó la tempestad y allá llegó y sanó y liberó a este joven. Sí, tremendo. Y después el muchacho le dice que quiere seguirlo y que quiere estar con él, y Jesús le dice: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Qué evangelista quedaría ese joven, libre. Sí, dice que él sale y predica en todas las ciudades de ahí alrededor. Muy bien, vamos a mirar uno de tipo natural. Mateo 8, 23 lo tengo. Dice, aquí está: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande
que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y se acercaron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué clase de hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y ahí continúa la historia de los endemoniados gadarenos. Entonces vemos acá este milagro de tipo natural, también cuando camina sobre El agua, el mar. las aguas, es un milagro de tipo natural. Miremos ahora las resurrecciones. Jesús hizo 3 resurrecciones en su ministerio terrenal. Recordemos a Lázaro, recordemos a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. Estas 3 resurrecciones, la cita está en Marcos 5, 21 al 24, Lucas 7, versículos del 11 al 17 y Juan 11, del 1 al 44, que es el de Lázaro. Y por último, Claudia, y siendo la de Lázaro la más recordada. Así es. Que llevaba 4 días, ya estaba hediendo, olía ya mal, el cuerpo ya en plena descomposición. Ajá. Cuando quiten la piedra y todo el mundo tapándose, eso olía mal, ya el cuerpo estaba en descomposición. Y ya el Señor, mira que dice que Jesús lloró y comienza a llamar a Lázaro. Así es. Entonces es la cita cuando de los 3 milagros de resurrección como la que mayormente se recuerda. Sí, pero si vemos el de la viuda, Ah, no, es que muy lindo. es muy lindo porque él dice que Jesús la vio y que tuvo compasión de ella. Sabía quién era esta mujer, que ya no tenía esposo, que tenía solo un hijo y que ya su hijo había muerto. Y él dice que él fue a ella, o sea, ni siquiera ella vino a buscarlo a él. Él fue hasta allá donde estaba, iban ya en la procesión fúnebre. Y él toca, con solo tocar el féretro, y le dice al muchacho, levántase. Dice que él se lo entrega a su madre. Qué belleza. Hermoso, movido por amor y la Compasión. compasión y la misericordia. Muy bien. Claudia, y también la de Jairo. ¿Cómo es la de Jairo? No, esto también es hermoso porque cuando llegan los enviados a decirle a Jairo, no molesten más al maestro porque su hija ya murió. Sí. O sea, no hay nada que hacer. Ya su hija murió. Y Jesús lo mira y le dice: Jairo, no temas, cree solamente, ella solo duerme. ¿Sí? Y Jesús ignora por completo estos comentarios. Él los ignora y motiva a Jairo a creer que para Dios no hay nada imposible. Y mira que, a ver, te detuve tanto, Claudia, porque me parecen muy bonitas estas historias. Sí. Y muy impactantes. Entonces me pareció muy importante como recordar estos 3 milagros de resurrección, que todos son pues muy fascinantes, pero bueno, continuamos con los milagros de los signos extraordinarios. Tenemos, por ejemplo, en Marcos 6, versículo del 32 al 44, en Lucas 5, versículo 1 al 11, Juan 2, versículo del 1 al 11. Y esos signos extraordinarios, entre ellos encontramos lo que fue la multiplicación de los panes y de los peces. Así es, Marcos 6:32 es la multiplicación de los panes y Así peces. Es. Y otro signo extraordinario es cuando Jesús envía a Pedro para pescar, saca un pez y dentro del pez había una moneda para ellos pagar el tributo, lo que había que pagar, el impuesto. Sí. Y también otro signo extraordinario es la pesca milagrosa. Así es, y Juan 2 está hablando, Claudia, del 1, Juan 2, versículo del 1 al 11. Leamos este Juan 2. Juan 2 del 1. Del 1 al 11. Esta es la historia de las bodas de Caná. También, las bodas de Caná, que es la multiplicación entonces del vino, que se convierte esa agua en vino. Son signos extraordinarios y en las bodas de Caná fue su primer milagro con el que se inicia o se da inicio a su ministerio. Que el mismo Jesús dijo que no había llegado su tiempo, que no era tiempo, pero la mamá intercede y le dice: hijo, ayúdele pues al novio. Sí, y aquí intercede ella porque era una vergüenza, o sea, que en plena para el novio.
que en plena boda, en la fiesta, recordemos que duraba 7 días, en mitad de fiesta se terminara el vino. Era una vergüenza para los novios que esto pasara, ¿sí? Y por eso ella intercede y dice: hijo, se les acabó el vino. Y es sorprendente porque cuando le llevan al coordinador de la fiesta, al maestresala, para que probara el vino, él llama al novio y le dice: ¿usted cómo guardó el mejor vino para lo último? Porque ¿qué se acostumbraba? Que los primeros días de la fiesta dieran el mejor vino y en los últimos días dieran el vino de menor calidad o inferior calidad. Porque ya estaban preendo sí, pero aquí el maestresala le dice: usted dejó el mejor vino para lo último, este es el que debimos de haber servido primero. Pero él no sabía que se había obrado un milagro. Muy bien, esto era lo que queríamos compartir con ustedes acerca de los milagros de Jesús. Amén. Esperamos que les haya impactado, gustado mucho este corto estudio acerca de los milagros, porque es un tema hermoso que lo que queremos motivarles es recordar que si Jesús sanó ayer, Él sigue sanando hoy. Si Jesús hizo milagros ayer, Él sigue haciendo milagros hoy. Y yo sé que cada uno de nosotros somos testigos del obrar de Dios, de sus milagros, que cuando han dicho no hay esperanza, viene Él y se glorifica de una manera poderosa. Así es que si tú estás esperando un milagro, cree que ese mismo Dios que caminó sobre las aguas, amén, calmó tempestades, sanó leprosos, ciegos, es el mismo Dios que hoy está contigo y quiere obrar en tu vida un milagro para que le conozcas tal vez, para que le glorifiques tal vez, o para afirmarte también lo puede hacer. Claudia, y qué bueno que en el chat, aquí en el canal de YouTube o en Facebook, cópienos qué milagros le ha hecho el Señor, qué milagros ha hecho Dios en tu vida. Entonces, y sería muy bonito contar y glorificar el nombre de Dios por tantos milagros. Sabemos que han sido muchos los milagros, amén, porque amén, si nosotros contamos milagros que ha hecho Dios con nosotros, han sido muchísimos, amén, y de toda índole. Así es. Entonces, también creemos que en tu vida han pasado también muchos milagros de parte de Dios. Amén. Qué bueno que nos contaran en el Facebook, en el chat, ahí, o en YouTube, y glorifiquemos el nombre de Dios. Amén. Oremos. Vamos a orar entonces. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Gracias por este estudio que nos das tan bonito, aumenta nuestra fe. Señor, es un estudio que nos llena de esperanza, el poder saber que tú eres el mismo de ayer, Señor, el mismo de hoy y de por los siglos. Señor, creemos en un Dios hacedor de milagros, un Dios que abre caminos, un Dios que trae bendición a sus hijos, un Dios que nos sana, un Dios que nos libera, un Dios que provee, un Dios que nos salva. Gracias por ese ministerio y esa obra tan completa, integral, que nos diste en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tantos milagros que has hecho en nuestras vidas, y clamamos por otro milagro, Señor. Amén. Que a través de este estudio seas tú, Señor, sanando a aquella persona que esté enferma. Enviamos palabra de sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, provisión. Amén. Si tú tienes alguna necesidad económica, de empleo, en el nombre de Jesús desatamos esa bendición sobre tu vida. Amén. Ese empleo que estás anhelando para tu hijo, ese empleo que estás anhelando para ti, ahora en el nombre de Jesús se abren las ventanas de los cielos y se derrama esa bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Igualmente esa liberación, amén, toda cadena ahora, declárate libre en el nombre de Jesús. Amén. Toda atadura se rompe ahora, todo yugo se pudre ahora, amén, en el nombre poderoso, amén, de Jesús. Declárate libre. Dios diga: yo soy libre, yo soy sano, yo soy fuerte, amén, en el nombre poderoso de, amén, Jesús. Yo soy salvo. Amén. Gracias, amado Dios. Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en estos momentos, amén, y te damos toda la gloria a ti. Amén. Gracias por este estudio tan hermoso, mi Dios, y que esta semana que estamos iniciando, que podamos terminar el año, Señor, amén, ahorita el jueves, que terminemos en sanidad,
en paz, en armonía, Señor, que terminemos en bendición, Amén. En victoria, en comunión contigo, Así Señor, es. y mi Dios, que empecemos el 2021 firmes y constantes contigo, Amén. Señor, Así es. en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendice cada familia, Señor, Amén. y gracias por cada persona Sí, que Señor. que ha hecho este estudio durante todo este tiempo, Amén. Señor. Bendíceles en gran manera. Amén. Y levántales y levanta este En el ministerio nombre en de sus Jesús. vidas. Levántalos. Amén. Levanta este ministerio que tú le diste a cada persona, Amén. Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un fuerte abrazo para todos, una feliz y bendecida semana. Un abrazo, les amamos y nos vemos el jueves con la ayuda del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Chao.